tardes. Muchas gracias al Instituto, muchas gracias a Claudia por la presentación, por todo el esfuerzo que hizo en la preparación de la charla, y gracias a Mariana por la predisposición y por la excelencia a la que nos tiene acostumbradas y acostumbrados en sus exposiciones, en su mirada. Me spoileaste toda la charla, Claudia. Pero bueno, vamos a ir a cada uno de los temas. Primero, desde luego, la mirada regional es central, pero imposible sustraerla al contexto global, hoy menos que nunca. Yo creo que estamos atravesando, y voy a tratar de ser conciso y plantear los enunciados. Van a quedar muchas cosas para desarrollar, pero no pendientes de desarrollo, digamos, pero no quisiera que se me escapen algunos puntos centrales. Primero, el carácter inédito de la situación en, como mínimo, 3 planos generales. Espacialmente inédito, temporalmente inédito y geopolíticamente inédito. Espacialmente porque por primera vez abarca a la absoluta totalidad del mundo conocido, del planeta. No hay rincones que se puedan abstraer a esta situación, ¿no? Las pestes anteriores, en distintas etapas de nuestra historia, afectaron puntos neurálgicos del planeta, pero no la totalidad. Esta vez es la totalidad. Y desde el punto de vista temporal también, porque no hay ningún ser humano, ni los más jovencitos, los más chiquitos, los recién nacidos, obviamente, pero tampoco los más ancianos, que tengan recuerdo, que tengan memoria de una situación igual. Quiere decir que esto por primera vez abarca todo el espacio y todo el tiempo. Y porque geopolíticamente también nos encuentra en un momento muy particular, que no es ni la bipolaridad de la Guerra Fría, donde había dos opuestos, ni la unipolaridad que le sucedió a partir del ciclo 1989-1991. Sino que hay indudablemente una nueva competencia geopolítica, pero que al mismo tiempo está apoyada en elementos de interdependencia entre las dos grandes economías. Es decir, hay confrontación e interdependencia, confrontación y dependencia de los dos sistemas económicos. Quiere decir que eso va a marcar un ritmo inestable de la relación. No va a marcar una línea de puro conflicto, ni tampoco una línea de pura cooperación. Va a marcar espasmos, digamos, momentos de mayor inestabilidad y confrontación, momentos en que se va a aquietar la confrontación, porque indudablemente las exportaciones chinas dependen mucho del mercado comprador de los Estados Unidos. Estados Unidos depende también en parte de esa producción, de ese excedente exportable, y eso hace también que muchos de los títulos de la deuda provocada por ese déficit comercial de los Estados Unidos estén en poder del gobierno chino, lo cual implica que una caída abrupta de la economía estadounidense también implicaría consecuencias en la macroeconomía de China. Quiere decir que hay competencia y confrontación. Uno de los puntos centrales que también abarca a la totalidad del planeta es la tecnología de quinta generación, el 5G como elemento central de esa competencia. Y yo lo asocio de alguna manera, y obviamente salvando las distancias de contexto histórico, con los grandes momentos que decidieron los nuevos paradigmas que organizaron el sistema de producción mundial. No me quiero ir a otros modos de producción. Vamos a la revolución industrial, por ejemplo. Último tramo del siglo XIX, planteó la nueva división internacional del trabajo, y eso hizo que determinadas naciones se insertaran de una manera y otras nos insertáramos de otra manera en esa división internacional. La crisis de 1929 con el Estado keynesiano y el inicio del capitalismo industrial, del capitalismo productivo, inclusivo, mano de obra dependiente y con fuerte componente del capital estatal, otro de los momentos que definieron el paradigma que organizó el modo de producción a nivel mundial.
Y cuando en la década de los 90, en parte por la aceleración de la revolución tecnológica que surge a partir de la crisis del petróleo, y que va acompañada del proceso de desregulación financiera, produce esa reconfiguración del capitalismo de productivo a financiero que rompe con los paradigmas anteriores. Bueno, hoy el 5G, que implica una distancia y una cantidad de la producción satelital para la reproducción de la información varios centenares de veces superior a la que tenemos en este momento, va a generar una ampliación del espacio de contención tecnológica y de la velocidad en la transmisión de la información que va a reestructurar absolutamente el sistema productivo. Por lo tanto, quien se haga cargo del liderazgo tecnológico de ese nuevo paradigma organizativo del sistema de producción es uno de los ejes fundamentales que está en disputa geopolítica en este momento entre las dos grandes superpotencias. Entre esos dos grandes ejes, el eje noratlántico, que dominó el sistema económico mundial en los últimos 3-4 siglos, y creó toda una institucionalidad política, una institucionalidad en la economía, en las instituciones de la economía mundial, y que hoy está siendo reemplazado en una cantidad grande de zonas de influencia por una nueva institucionalidad, por un nuevo modelo que es el eje eurasiático en ascenso. En este contexto surge el COVID-19. Y el COVID-19, yo creo, a ver, primero, ¿cómo tenemos que tomarlo? Tenemos que tomar, digamos, como un paréntesis, es decir, veníamos de esa manera, nos sorprende el COVID-19, trataremos de cerrar el ciclo del COVID-19, se cierra el paréntesis y se sigue en aquel esquema anterior, o el COVID-19 no es una interrupción del ciclo, sino que en algunos aspectos es un corolario del ciclo, es una consecuencia necesaria del ciclo, de desarrollo, de desentenderse la sociedad de la situación de la naturaleza, de los modos de producción que generaron esta enorme concentración de riqueza y demás. Y en ese sentido yo me inclino más por esta segunda idea, que el COVID no es un paréntesis en el ciclo que se cierra y el ciclo sigue, sino que es un corolario que nos enfrenta a determinadas conclusiones que son centrales desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista estético, político, de la manera de cómo organizamos nuestra manera de interpretar el mundo, y que por lo tanto la salida de ese ciclo no puede ser el retorno al ciclo anterior, sino la construcción de nuevos paradigmas. Y voy a tratar de decir sintéticamente por qué. Primero, desde luego que no se me escapa la crisis económica, no se me escapa el derrumbe económico mundial, pero en la vida cotidiana nuestra, de las clases más acomodadas, de las clases medias e inclusive de las clases o de los sectores, de las capas sociales más perjudicadas, hemos aprendido en estos 4 meses a que podemos sobrevivir, algunos vivir y otros sobrevivir, con una cantidad de consumos, con un porcentaje de consumos que es significativamente inferior a la cantidad de consumos que necesitábamos antes. Me parece que esto es bastante elemental en términos de energía, en términos de indumentaria, en términos de preferencias por artículos que no son de primera necesidad, etc. Hemos podido sobrevivir perfectamente. Quiere decir que las necesidades del ser humano son esencialmente mucho menores de las necesidades que tiene la tasa de reproducción del capital globalizado para que nosotros podamos vivir. Nosotros no estábamos viviendo de acuerdo con nuestras necesidades, no consumíamos de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora estamos consumiendo de acuerdo a nuestras necesidades.
Nosotros estábamos consumiendo a partir de las necesidades que tenía la tasa de reproducción de ganancia del capital globalizado. Primera conclusión, fundamental. Segunda conclusión, no es imposible, ni tampoco tan difícil, ver cómo se pueden aliviar los males tremendos que estaba sufriendo la naturaleza. Segunda conclusión. Tercera conclusión. Las empresas de los dueños del capital han sufrido indudablemente consecuencias por este derrumbe económico. No así los dueños de las empresas. Ahora, la vida de los dueños de las empresas. Ahora, esas empresas no han podido producir y la economía mundial se ha paralizado porque los trabajadores y las trabajadoras no han podido concurrir a sus lugares de trabajo, no han podido ir a las fábricas, no han podido acudir normalmente. Quiere decir que esto nos pone frente al dilema de que la ganancia económica que usufructúan las corporaciones y los grupos y los conglomerados que se adueñan del capital financiero globalizado, la producen los trabajadores. Nada más simple, y no estoy inventando nada, no estoy diciendo nada revolucionario, simplemente estoy diciendo que la realidad se acomoda con un discurso ideológico que es el que dice que el verdadero generador de la ganancia es el trabajo y no el capital. Entonces, y creo que hay una cuarta consecuencia, desde luego que hay más, estoy tratando de sintetizar, de englobar, pero hay una cuarta consecuencia que sí asocia el mundo de las acciones y de los mercados de valores y las cotizaciones accionarias con la vida cotidiana, que es el papel de los grandes servidores. Como nunca se manifiesta la necesidad que tenemos para coexistir, para comunicarnos, para consumir, la necesidad de que los grandes servidores se metan en nuestra vida cotidiana. Y hay una relación casi directamente proporcional entre la caída de las acciones de los commodities y de los productos industriales con la elevación de la cotización de las acciones de los grandes servidores a nivel mundial. Por lo tanto, estamos ante el tremendo riesgo, frente a esta necesidad imperiosa de consumir las tecnologías digitales en 24 horas sobre 24 de nuestra vida, de que terminen siendo quienes se adueñen de esos nuevos paradigmas sobre los cuales se va a reorganizar el mundo cuando pase esta fase más aguda del COVID, si la política no interviene sobre esta situación. Porque se van a modificar todos los paradigmas, desde las plataformas educativas, las plataformas de salud, las plataformas de consumo, etc. Si no intervenimos, terminan quedando a merced de las grandes corporaciones que manejan la tecnología digital. Una pregunta que podríamos hacernos es, a ver, primero parto de una evidencia, creo que es una evidencia. Creo que los países que mostraron mayor capacidad de organización social, una relación más estrecha entre sociedad y Estado, y un Estado con mayor capacidad para determinar las formas de organización y de comportamiento de esas sociedades, son las que mejor administraron dentro de la inevitabilidad de las consecuencias negativas de esta crisis, fueron los que mostraron la mayor capacidad para administrar esta situación. En términos de cómo fueron capaces de reconstituir los sistemas de salud, de organizar sistemas de producción de instrumental sanitario, de disciplinar a la sociedad en cuanto a las reglas y al comportamiento preventivo, etcétera, etcétera. Entonces, hay surgen algunas preguntas en la situación geopolítica. Por ejemplo, una que es fácil, que es como
no fácil, me parece que es reduccionista, me parece que es que está guiada por una gran pereza intelectual, que es decir, si avanza China sobre Estados Unidos, en lugar de estar subordinados a Estados Unidos, vamos a estar subordinados a China. Me parece que es un reduccionismo inadmisible a esta altura del partido, en un auditorio interesado, informado, digamos, como el que nos está escuchando. Yo creo que hay que mirar cuáles son algunas de las características diferenciales en este sentido. ¿Por qué? Porque, ustedes fíjense, esto parecería una paradoja, ¿no? Estados Unidos, el artífice del libre comercio, el artífice del liberalismo económico y por lo tanto el artífice de la creación de instituciones multilaterales para poder legitimar los intereses de ese sistema, y del otro lado China siempre apelando al Estado, a la concentración, a la planificación, y hoy se han invertido esos roles. Ahora, yo creo que eso, es decir, hoy China está más fuerte en los organismos multilaterales y Estados Unidos se está retirando, se está replegando de los organismos multilaterales. Eso que aparentemente es una paradoja, yo creo que tiene que ver con una parte de lo que está sucediendo geopolíticamente, que es el universo de la guerra comercial, de las políticas comerciales. Yo creo que la tendencia del gobierno de Trump a relocalizar algunos capitales, a retirarse de algunos organismos, a romper la relación del Reino Unido con la comunidad europea, no tienen la potencia suficiente para frenar la inercia de la potencia que tiene el capital financiero globalizado. Me parece que una cosa es la guerra comercial, donde se pueden plantear estas paradojas, pero lo que viene del otro lado es la inercia del capital financiero globalizado. Y en ese sentido, el otro día Mariana pasó en uno de los grupos que compartimos de WhatsApp una nota que es interesantísima sobre la situación de Brasil y cómo se están descubriendo cosas nuevas que tienen que ver con una nueva manera de encarar el Lava Jato, viendo todas las falsedades en las que incurrió el juez Moro para encarcelar a Lula y demás. Pero a mí hay una cosa que está en la introducción de ese trabajo, que fue la que más me sirvió para incorporar, que es que ustedes vieron que este sistema del capital globalizado, en nombre del internacionalismo, en nombre del universalismo, en nombre de que el ser humano está por encima de las fronteras estatales, cosa que es mentira, porque el capital está por encima, el capital financiero está por encima de las fronteras estatales. Cuando los pueblos sufren la discriminación y la pobreza y la miseria y el desamparo del capital financiero y quieren trasponer las fronteras estatales para ir a otro país, ahí se vuelven a levantar los muros de las fronteras estatales para no dejarlos pasar, matarlos en el Mediterráneo, y declararlos ilegales, etcétera, etcétera. Así que eso es mentira. Pero lo que decía es que todo ese gran titular del universalismo trajo aparejado la lucha interestatal, el compromiso con los grandes organizadores de las luchas contra las grandes amenazas, es decir, el lavado, la trata, el narcotráfico. Y este artículo lo que me hizo ver es que esas no son amenazas al sistema. Lo paradójico es que son elementos consustanciales, inherentes al sistema, y el sistema quiere controlar y disciplinar socialmente a los países subdesarrollados, pero sostener el peso de estas amenazas, porque es lo que permite lavar dinero para generar una liquidez financiera a nivel mundial, que es la que termina favoreciendo la concentración de la riqueza, que todos los años Oxfam y otros organismos informan cómo se va concentrando cada vez en menor cantidad de fortunas personales. Es decir, no son una amenaza al sistema,
sino que son un elemento necesario para que el sistema pueda sostenerse, autosostenerse y reproducirse. Conclusión, entonces. ¿Necesitamos o no intervenir políticamente para que la salida de esta fase más aguda del virus nos encuentre frente a la construcción de nuevos paradigmas? Y eso es lo fundamental. Y para eso hay algunos elementos que son interesantes. Un incremento de la conciencia social sobre el valor del Estado. Por tomar un ejemplo de la Argentina, pero que es válido universalmente, nadie va a esperar de un microemprendimiento individual de cerveza artesanal que produzca ni respiradores ni anticuerpos. Lo va a esperar del Estado, lo va a esperar del sistema científico, técnico y tecnológico estatal. Por lo tanto, hay una revalorización del Estado. Y hay una revalorización de la sociedad, porque más allá de los desquiciados, porque ninguna sociedad está exenta de tener un grupo importante, más o menos importante, de desquiciados mentales y morales. Pero en general, aún la gente que no aguanta más, que no soporta más el aislamiento y sale con cierta responsabilidad y autorregula. Y sabe que no alcanza con que uno solo use barbijo, porque si yo me cuido, pero tengo una persona enfrente que se saca el barbijo y me sopla en la cara, es un desastre. Quiere decir que la solidaridad es el otro valor fundante de esta nueva cultura. El Estado y la solidaridad. Ahora, la mayor conciencia moral de la sociedad en torno del Estado y la solidaridad no implican automáticamente un cambio en la correlación de fuerzas políticas. Es necesaria la intervención de la política sobre los núcleos generadores de poder, tanto económico, de poder político, pero que se circunscriben tanto al ámbito del poder económico como del poder simbólico. Porque si no se interviene sobre el poder económico y sobre el poder simbólico, el poder económico va a actuar sobre el simbólico para que entre Netflix y Hollywood nos hagan creer que el capitalismo no fue el responsable de la crisis, sino que es el salvador. Van a reconfigurar, van a readaptar los valores de tal manera de hacernos olvidar a corto plazo de todas estas cosas que estamos revalorizando para volver culturalmente al sistema anterior. Y volver culturalmente significa la aceptación a volver financiera y económicamente al sistema anterior. Bueno, voy terminando entonces. Y ya viniendo para América Latina. Les decía, me quedó una cosita pendiente. Cuando hablaba de la paradoja de que China, que siempre fue la protección, ahora aparece como el libre comercio y Estados Unidos la inversa, yo creo que lo central de esa disputa y lo que América Latina tiene que mirar es cuál es el sistema que favorece más la multipolaridad y cuál es el sistema que favorece más la estatalidad. Porque yo creo que si predomina el sistema del capital financiero globalizado, que es el que está generando todos los resortes de dominación, de proscripción, de lawfare, de postergación de elecciones, de empobrecimiento de nuestras sociedades en América Latina, es el sistema del capital globalizado, no es el otro. Estamos bajo la influencia del capital globalizado. Ese modelo tiene un objetivo, que es la desaparición lisa y llana de la categoría del Estado-Nación. A mediano plazo, largo plazo, tal vez ahora interferido por este virus, pero como tendencia histórica es a la gobernanza global a través de las grandes corporaciones. De eso se tratan los tratados de libre comercio, de eso se tratan los tratados de desregulación de servicios, etcétera, etcétera. Del empobrecimiento, del achicamiento del Estado hasta generar su propia desaparición. Cuando yo veo cómo vota el consenso de Shanghái en los organismos multilaterales sobre la situación de Corea del Norte, sobre la situación de Irán, sobre la situación de Siria,
sobre la situación de Palestina o sobre la situación de Venezuela, ahí no veo un atentado a la estatalidad. Ahí sí veo, desde luego, intereses de China en hacer acuerdos favorables a su propia realidad, pero no a romper la estatalidad. Y es ahí donde la integración vuelve a tomar un valor fundamental, porque para poder relacionarse con ese nuevo polo, con ese nuevo eje en ascenso, hace falta reconstituir la integración. Y esto, bueno, voy terminando, anoté muchas cosas de Mariana, desde luego, ella asoció integración con desarrollo, integración con movimientos nacionales, integración con democracia. Ustedes saben que yo creo, esto se puede interpretar de distintas maneras, Mariana misma decía, hoy lo nombré de una manera, la charla anterior le puse otro nombre, no importa, tengan en cuenta el concepto. Yo creo que esos son los valores fundantes de la integración. No hay un modelo de integración de estados que favorezca, que desfavorezca el desarrollo, el movimiento nacional y la democracia. Si el modelo de integración no favorece eso, no es de integración, es de subordinación. Son acuerdos bilaterales con los grandes centros de poder o acuerdos de integración intrafirma para favorecer los intereses de las corporaciones transnacionales, no los estados. Es decir, la Alianza del Pacífico no era un modelo de integración que se le superponía o se le contraponía al Mercosur y la UNASUR. Este era el modelo de integración y este era el modelo de subordinación a través de acuerdos bilaterales con los centros de poder. Por eso que la lucha es política y por eso es que el gran mensaje de la Argentina tiene que ser, bueno, primero y principal, preservar, Mariana también lo mencionó, la zona de paz, porque el capital globalizado tiene un plan A, que es quedarse con los gobiernos, y un plan B es que si no pueden quedarse con los gobiernos porque está la resistencia, está el cansancio de los pueblos, que los pueblos ponen en tensión la legitimidad de esos gobiernos, es sostener un mecanismo de tensión permanente que favorezca la desorganización del sistema de paz y convertir nuestros países en una suerte de nuevas primaveras árabes para romper la estatalidad y para desestructurar la organización Estado-sociedad en nuestros países de tal manera de poder controlar los recursos naturales y vender armas. Por eso es tan importante, y por eso en términos históricos es tan importante defender el proceso argentino. Porque ¿qué logró el proceso argentino? Combinar las movilizaciones multitudinarias de la resistencia durante los 4 años de macrismo con una organización política que fuera capaz de reconquistar el Estado. Y a partir de allí reorganizar la vida política, social, económica y demás. Ese es nuestro mensaje al resto de los países de la región. Bueno, creo que quedan muchas cosas, desde luego, por decir, por desarrollar. Puede haber cosas incompletas en estos títulos que fui mencionando, pero esto como primera intervención y quedar a disposición para el intercambio. Muchísimas gracias. Lo que pude captar de los chats es una pregunta sobre la vigencia de las instituciones de posguerra. Fondo Monetario, Banco Mundial, OMC. Yo creo que tanto las instituciones políticas como económicas y militares de posguerra reflejaban un sistema de poder mundial, una organización del sistema de poder mundial que no es el mismo que está vigente en este momento. Por eso las torna ineficaces, pero como todo proceso que se va reconociendo a sí mismo como ineficaz tiende a reaccionar de manera inclusive más violenta todavía para poder preservar sus posiciones de poder. Del otro lado, hay una nueva
institucionalidad que va ganando terreno en el mundo, claramente. Es más, Estados Unidos, sobre todo bajo el gobierno de Trump, se ha ido retirando progresivamente de las distintas instituciones. No había firmado distintos protocolos internacionales, pero también se retiró del acuerdo nuclear de Irán, ahora se acaba de retirar de la Organización Mundial de la Salud, etc. Así que, pero de todas maneras, el retiro del multilateralismo no es una especie de retorno al keynesianismo. No, es una aplicación del principio de la potencia mundial, pero en lugar de ejercerla a través de las vías del multilateralismo, a través de las relaciones de fuerza. Es decir, de las dos maneras se ejerce el poder a partir de una correlación de fuerza. O con multilateralismo más o menos, pero siempre son las relaciones de poder las que privan. Porque hay votaciones enormemente mayoritarias en todos los organismos multilaterales en favor de determinadas cosas que nunca se concretan. El caso de Malvinas es uno. Las resoluciones vinculadas con Malvinas, tanto de la Asamblea como del Comité de Descolonización, nunca han sido cumplidas a pesar de haber sido votadas por una enorme mayoría de países. El problema es preguntarse qué poder tienen los países, los votos minoritarios. No la cantidad, sino el poder. Y yo creo que se está creando un nuevo sistema de poder a través de la ruta y el cinturón de la seda, a través del consenso de Shanghái y de la organización de instituciones financieras, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, como el Banco de Desarrollo de los BRICS. Es decir, hay una nueva institucionalidad. Pero en esto me gustaría brevemente tratar de ser lo más breve. Digo, está sujeto a mucho desarrollo esto que voy a decir, porque puede sonar provocativo. Pero yo creo que una de las cosas, de los valores que nos deja la globalización, de los valores positivos, es el acceso a culturas distintas, es el acceso a tratar de entender procesos que culturalmente, que a través de toda la historia cultural de nuestra construcción de paradigmas lógicos, ¿no? A través de la lógica cartesiana, de la ilustración, de la física newtoniana, de la ciencia política de Rousseau y Montesquieu, nos fueron llevando a universalizar distintos principios, la validez de distintos principios que no tienen validez universal, que tienen la validez para quienes profesan esas lógicas eurocéntricas, y creo que hemos despertado a ese sometimiento cultural, a esa colonización cultural. Y entre otras cosas, rescatamos los principios de la convivencia de los pueblos originarios en nuestra región, y también tenemos que rescatar las culturas orientales. Porque el relacionamiento del mundo de los países orientales no está regido por la misma lógica. El entrar a un cuarto oscuro y encontrar varias boletas para votar no es una demanda del pueblo chino. No es que tengan menos democracia, es que creen en otro tipo de relación con la autoridad, que tiene que ver con siglos de filosofía confuciana, la inserción del budismo, las leyes del taoísmo y del Lao Tse, y todo el hinduismo que tiene también una incidencia importante al principio. Es decir, todo eso fue configurando un modo de organización que convierte no solamente a China, a la cultura oriental, en un espacio lógico y ético diferente del nuestro. No digo mejor, no digo tenemos que ser iguales, digo no necesariamente nos tenemos que relacionar de la misma manera. Ni el mundo sería igual desde esos nuevos paradigmas. Y voy a poner un par de ejemplos. El primero, y no tiene que ver ni con el capitalismo estatal, mejor dicho, ni con la incorporación de capital privado, con planificación estatal del sistema chino, ni con China. Tiene que ver con el capitalismo y con Japón. Ustedes saben que en la década de los 70 se organiza, después de la crisis del petróleo, a instancias de
de Brzezinski y de Kissinger, la Comisión Trilateral, que tenía 3 grandes centros para reestructurar el capitalismo mundial y tratar de sacarlo lo antes posible de la crisis, con 3 grandes centros. Uno, primus inter pares, que eran los Estados Unidos, sobre América Latina. Europa sobre el África y el Medio Oriente, y Japón sobre toda la península indochina y el sudeste asiático. Cuando uno ve al cabo de los años cómo se fue transformando esa relación del capitalismo de Estados Unidos con relación a América, del europeo con relación al África y Medio Oriente, y del Japón con relación a cómo están hoy los países del sudeste asiático, no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque hay toda una cultura que influyó en una manera de organizar la reproducción, inclusive la reproducción del propio capitalismo occidental, de manera distinta. Segundo punto, relacionar la automatización del trabajo, es decir, el avance tecnológico con la desocupación o con la pérdida de empleos. Eso implica que la política de empleo está guiada por una lógica de la tecnología. Y para mí, el problema del trabajo es un problema político e ideológico, no tecnológico. China, en el último lustro, ha sobrepasado a los Estados Unidos en la tasa de crecimiento de las nuevas tecnologías y de los nuevos materiales. Y no hay un solo desocupado. El proceso de robotización de China es mucho más comparable con el de Corea que con la tasa de crecimiento que tiene la robotización de la producción en Estados Unidos. Y sin embargo no hay desocupación. ¿Por qué? Porque hay una planificación estatal. Las tasas de crecimiento, cuando yo veo cómo, digo, más o menos, años más, años menos, pero como ciclo histórico, hay un correlato en cuando China inicia las reformas económicas después de la muerte de Mao y la reconfiguración del capitalismo mundial de productivo o de industrial a financiero. Si yo veo las tasas de crecimiento económico, las tasas de coeficiente de cohesión social y de eliminación de la pobreza en un sistema y en otro, veo que hay una diferencia abismal entre uno y otro. Voy a poner un cuarto elemento, que es comparar, rápidamente lo voy a hacer, a China en el año 1949, cuando asume Mao, y asume en un país con 850 millones, 800 millones de personas hambrientas, enfermas, analfabetas, sin un centímetro de tierra, y después de una guerra, de 3 guerras, digamos, de la guerra del opio, de la invasión británica, de la guerra con Japón y de la Segunda Guerra Mundial. Y además de la guerra interna, por el sistema político. Era desesperante ser chino en 1949. En 1949, Perón plantea la comunidad organizada en el Congreso de Filosofía de Mendoza, se crea el Partido Peronista Femenino, se lanzan los inicios del voto femenino, se distribuye la riqueza, se crean empresas nacionales y se sanciona la Constitución Social de 1949. Daba mucho más esperanza ser argentino que ser chino en 1949. Pasaron 70 años, 27 presidentes en Argentina, 3 grandes liderazgos en China. 3. Hubo otros presidentes en el medio, pero los 3 fueron Mao, Deng Xiaoping y Xi Jinping. Esto habla de que no hay correlato entre los mandatos cortos de la política y un sistema más democrático o de mayor igualación social. Son otras culturas, hay otros paradigmas, pero no creamos en que los paradigmas con los cuales nos colonizaron mentalmente a nosotros son los paradigmas válidos, necesariamente. Y el último punto que pongo de comparación es el porte de los líderes. Mientras Trump le está pidiendo a los laboratorios que se apuren a descubrir la vacuna para pagarles las patentes, Xi Jinping, que creo que tiene otro porte, otro semblante, que le está ofreciendo al mundo otra imagen, le está ofreciendo al mundo que si China descubre la vacuna se va a convertir en un bien social universal. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ir debajo del ala. No, ni siquiera vamos a poder, acá hubo peronismo. Acá no nos van a poder imponer reglas del derecho laboral chino al peronismo argentino. No, estoy diciendo que pensemos en que hay
paradigmas distintos de organización de la vida, tanto a nivel económico, como a nivel social, como a nivel cultural. Y que la multipolaridad va a favorecer el proceso de autonomía y de integración en América Latina.